Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Hoy es lunes 21 de marzo. Según los datos que hay, entraría el otoño. Y porque desde el punto de vista económico estamos en pleno invierno, pero desde el punto de vista del clima se entraría en el otoño, ¿no? Yo tengo un informe, un editorial que me parece interesante, porque nosotros habíamos estado en la audición anterior, habíamos estado tratando de analizar cuáles son los motivos de la crisis, ¿no? Y bueno, claro, cada uno tiene una interpretación de acuerdo a los intereses que defiende, cuáles son los motivos de la crisis. Y da la casualidad que habíamos estado hablando de que hay gente que dice, que todavía sostiene, continúa sosteniendo que no es responsabilidad del gobierno la situación que se vive. En definitiva, como que el gobierno tiene muy buenas intenciones, el problema es que no le permite la crisis poder desarrollar política en defensa de los más humildes, de los más vulnerables. Escuchaba hoy en Radio Uruguay, Radio Uruguay es una radio oficial, es una especie de la televisión pública en Argentina, y los programas de Radio Uruguay en la mañana son muy similares a 678, en defensa cerrada del gobierno, ¿no? Naturalmente por ser una radio del Estado. No existe ningún país que en la radio del Estado no se defienda el gobierno, ¿verdad? Eso es bueno, por lo menos, saberlo. Si la radio del Estado no defiende el gobierno, los periodistas tienen poco futuro en la radio. Y estaba invitado uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio. Nosotros tenemos una visión muy particular con respecto a lo que significa la mesa política del Frente Amplio y el plenario nacional. Ellos podrán llegar a muy importantes conclusiones después de profundos análisis, pero si a Tabaré Vázquez no le gusta, pueden discutir 4 o 5 meses y patalear que no va a ser aplicado, ¿verdad? Es decir, el Frente Amplio tiene dueño, ¿verdad? Son 3 o 4 los que manejan los hilos, y ha quedado demostrado. Lo que nosotros estamos diciendo no es que lo estamos inventando. Ustedes recordarán, siempre es bueno recordar, cuando el doctor Vázquez, en una charla a unos estudiantes, hace algunos años, durante el gobierno de José Mujica, confesó que estuvo a punto de llamar a su amigo Bush para que le enviara, en caso de ser necesario, el ejército norteamericano para defender a lo que era Bosnia, ¿se acuerdan? Eso generó un profundo malestar en filas de los sectores que se dan cuenta que se ha venido al carajo, ¿no? Digo, hay cosas que ellos protestan, ¿no? Después se alinean todo detrás de la misma política económica, pero hay cuestiones que son groseras. Decir, mi amigo Bush, un dirigente que se autodenomina de izquierda, y el ejército norteamericano al Uruguay para defender una multinacional, era demasiado grosero. Era impresentable, digo, para una fuerza política que se sigue autodenominando de izquierda. Bueno, la cuestión que fue criticado y el hombre se alunó. Yo me acuerdo que tenía un amigo que tenía plata, y nosotros jugábamos a la pelota allá en el barrio sur, y él llevaba la pelota, pero nosotros no teníamos para comprar pelota. Entonces el amigo, si no jugaba, era horrible jugando al fútbol, y si no jugaba donde él quería, él agarraba la pelota y se iba. Entonces teníamos que ponerlo en el puesto que él quería, ¿viste? No le hacía un gol a nadie, ni al arcoíris le hacía un gol, pero ese se sentía contento de que darle la pelota. Como Menem cuando jugaba, ¿se acuerdan cuando jugaba Menem? Que fue a patear un penal y el arquero se tuvo que tirar para el otro lado porque
si se la llegaba a atajar, iba a tener grave problema, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. El doctor Vázquez y Luna y se llevó la pelota. Y claro, el Frente Amplio necesitaba al doctor Vázquez como candidato a la presidencia. Y bueno, el doctor Vázquez se fue y fueron los dirigentes históricos a buscarlo a la casa, a pedirle disculpas, que siga diciendo lo que se le antoje y que a él lo necesitaban como candidato, ¿no? Claro, decimos otra cosa porque es interesante saber, y me refería a las elecciones, ¿no? Ellos van a elegir al presidente del Frente Amplio. ¿Saben por qué hacen esto? Pues ni ellos mismos se creen que pueden jugar algún papel que cambie algo, ¿no? Después vamos a hablar del famoso giro a la izquierda. Entonces este hombre es Conde, un hombre que viene del Partido Socialista y está propuesto por José Mujica como presidente del Frente Amplio. Entonces él hablaba justamente de que el Frente Amplio necesita imperiosamente utilizar los medios de comunicación para hacerle ver a la población todas las cosas que han hecho. Siguen atribuyendo a la falta de información el descontento de la población. Es decir, la población está descontenta con la acción del gobierno porque no está informada de las cosas buenas que hace el gobierno. Así que la gente en realidad no sabe que gana bien, no se ha enterado que gana muy bien, no se ha enterado que la plata le alcanza, no se ha enterado lo bien que está la educación y la salud, no se ha enterado que tiene vivienda digna, no se enteró de esas cosas la gente. Entonces necesita el gobierno utilizar los medios de comunicación y poner la militancia a trabajar para explicarle a la gente todas las cosas buenas que han hecho. Bueno, dijo un montón de cosas, el hombre estuvo más de media hora. Y bueno, y nosotros decimos que es sumamente necesario levantar la imagen, ¿verdad? Necesitan imperiosamente levantar la imagen. Es difícil levantar la imagen, ¿no? Van a tener que estudiar mucho para poder levantar una imagen que es ilevantable. Porque la imagen ante la opinión pública de un gobierno está basada en los logros, fundamentalmente en materia social, ¿verdad? Los logros en materia social tienen que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, con el trabajo mismo, con la educación, con la salud, con la vivienda. En esas cuestiones que son fundamentales para cualquier gobierno, fundamentalmente para todos aquellos gobiernos que se autodenominan de izquierda. Entonces el análisis que hace este hombre es muy interesante, muy interesante. Parece que las derechas a nivel internacional no permiten que los gobiernos de izquierda instalados en Latinoamérica puedan generar políticas en defensa de los intereses de los pueblos. Como que ellos están trabados, ¿no? El gobierno uruguayo está trabado por la derecha, por el capital, que no le permite desarrollar políticas en defensa de la grande mayoría, ¿no? Entonces, seguro se produce una contradicción, pero vamos a ir por partes. El Frente Amplio va a elecciones de presidente como una forma de blanquear una imagen, no porque el presidente del Frente Amplio pueda jugar algún papel. Imagínense ustedes, ¿no? Podrá haber gente ingenua. Imagínense ustedes que el plenario nacional o la mesa política resuelvan dar un giro a la izquierda. ¿Cuál puede ser la reacción de los dueños del Frente Amplio? Imagínense ustedes que le informen al doctor Vázquez y a Danilo Astori: hemos resuelto democráticamente con la participación de los delegados de todo el país, a lo largo y a lo ancho de la República, que debe haber un cambio en la política económica. Ustedes imagínense la reacción del doctor Vázquez, que se dio el lujo de decir: me critican porque iba a llamar al ejército norteamericano, bueno, no voy más ahora.
y lo tuvieron que ir a buscar. ¿Cuál puede ser la reacción? Y bueno, nosotros entendemos que cierran el plenario nacional, le ponen candado y le ponen candado a la mesa política. Y esto lo decimos porque hay gente todavía ingenua, que cree realmente. Nosotros nos dirigimos a los trabajadores, nosotros nos dirigimos a los jubilados, nosotros nos dirigimos a todos aquellos que son la variable de ajuste cuando el capital financiero viene por la joya de la abuela. Cuando el capital financiero está en una etapa de saquear todo lo que esté a su alcance, como forma de poder mantenerse. El compromiso que este gobierno, junto con Blancos Colorado Independiente, ojo, no lo podemos dejar afuera, no podemos ser ingratos en ese sentido, ¿verdad? Ellos tienen su alta cuota de participación en los compromisos que adquiere el gobierno uruguayo en representación del pueblo con el capital financiero internacional. Entonces, decimos que se celebran elecciones internas, externas, ¿no? Revoleando la bandera de una democracia brutal, pero que en los hechos no existe. No existe. ¿Qué es un giro a la izquierda? Ustedes recordarán que hace algunos años se viene hablando del giro a la izquierda. Primero, para que haya un giro a la izquierda es porque se está caminando por la derecha, ¿no? Digo, no hay que ser universitario para darse cuenta por qué aparece el planteo del giro a la izquierda. Se camina por la derecha, cada vez más por la derecha. Si hay alguien que no alcanza a comprender de repente qué es la izquierda y qué es la derecha, bueno, son títulos que se le ponen a las políticas que se aplican. Una política basada en recortar del presupuesto lo que se necesita para salud, educación, vivienda, salario, fuentes de trabajo, es una política de derecha. Una política que apunta a la privatización a través de tercerizaciones. Una política que apunta a la participación público-privada. Políticas de apertura a la instalación de los capitales fundamentalmente extranjeros sin pagar impuestos y en zona franca. Políticas salariales que mantienen techos salariales por debajo del costo de vida. Son todas ellas políticas de derecha, históricamente de derecha. ¿Qué es la derecha? La derecha es la concepción de las clases dominantes. La derecha es la representación política del capital, de los empresarios. Esa es la derecha. La derecha es seguir conservando el sistema capitalista y perpetuarlo lo más posible en el tiempo. La izquierda es todo lo contrario. La izquierda es enfrentar el capital, defender la soberanía, defender la independencia, defender el salario de los trabajadores, las fuentes de trabajo, las condiciones de trabajo, la salud, la educación, fortalecer el Estado, por consecuencia ir contra lo privado, ir en un proceso de menor a mayor, haciendo retroceder la propiedad privada por sobre la propiedad pública, imponer, haciendo retroceder la propiedad privada, imponiendo la propiedad pública, estableciendo propiedad social. Eso es la izquierda. A grandes rasgos, ¿no? Y importante, porque yo qué sé, capaz que hay gente que no alcanza a distinguir entre derecha entre izquierda, ¿no? Un partido que se funda con un programa de izquierda
no tiene la seguridad de continuar siendo de izquierda. Ese es otro elemento. Vos podés llamarte como vos quieras, el nombre más revolucionario de la historia, pero serás de izquierda o de derecha en función de tu accionar, en función de las políticas que vos desarrollás y defendés, ¿verdad? Bueno, fue lo que le pasó al Frente Amplio. El Frente Amplio dejó de ser de izquierda hace muchos años, muchos años, porque cambió la defensa de los intereses populares por la defensa de los intereses del capital. Cambió sus políticas de enfrentamiento, de oposición al imperio, por las políticas de sometimiento y entrega al imperio. Ejemplo, voy a llamar a mi amigo Bush, porque se está complicando esto con la gente de Gualeguaychú, no sea cosa que terminen dañando los intereses de Bosnia. Llamar al imperio para defender una multinacional. Eso es un acto pura y exclusivamente de derecha. Eso es defender los intereses del capital, solicitándole a una potencia imperial, cosa que nadie duda, ¿no? No creo que en el mundo haya un solo habitante que no esté convencido de que Estados Unidos es una potencia imperial, ¿verdad? Bueno, es bueno de repente dar este tipo de explicaciones para que se vaya comprendiendo, ¿no? Y claro, digo, nosotros tenemos el deber, porque nuestra conciencia lo dicta, de rebatir fundamentalmente la mentira, porque nos va la vida en eso. Nosotros tenemos la obligación de llegarle a todo y cada uno que están sufriendo las consecuencias de las políticas que se aplican, para que tome conciencia, se ideologice, se organice y pelee para cambiar esto, porque esto no se cambia desde el Parlamento, esto se cambia desde la calle, y estamos realmente muy comprometidos en el futuro. Las futuras generaciones están muy comprometidas de continuarse aplicando este tipo de políticas. Nosotros en la visión anterior tratábamos de explicar cuáles son las intenciones del capital. ¿Por qué la desesperación del capital? Claro, de las potencias imperialistas, que es lo mismo. Porque los países sometidos, dependientes, acuerden tratados de libre comercio, TISA, ALCA, Transpacífico. Ya desesperación para asegurarse a través de la firma, o sea que sea un saqueo legal, permitido. Vení, entrá y llévate todo, y está firmado. Entonces por ahí viene uno y dice, usted está robando a esta gente, ¿no? Si acá está firmado que yo la puedo robar. ¿Quién firmó? El dueño de casa. El dueño de casa firmó que la podemos robar, que la podemos saquear. Entonces vaya si estaremos comprometidos. Entonces, cuando aparecen este tipo de intervenciones en los medios de comunicación que dicen que es el capitalismo que no le permite al gobierno desarrollar política en defensa de la grande mayoría, nosotros decimos que son mentiras. Que son mentiras. El día que se enfrente al sistema, el gobierno, aplicando políticas de defensa de los intereses populares, todo aquello que no pueda lograr será producto de que el capital no se lo permite.
Pero mientras se someten a los dictados del capital, son cómplices, junto al capital, de no poder aplicar, porque no quieren, política en defensa de la grande mayoría. Son cómplices de las pautas salariales que el capital le impuso. Son cómplices de las miserables jubilaciones que el capital le impuso. Son cómplices de la falta de vivienda que el capital impuso. Son cómplices del deterioro de la salud pública y de la educación pública porque el capital lo impuso. Porque al capital le sirve que se destruye la salud pública, que se haga pedazo la salud pública y pase totalmente a ser privada y ellos meter sus capitales para obtener ganancias producto de las enfermedades. Son cómplices de la destrucción de la educación porque al capital le sirve que la educación pública desaparezca y que aquel que tenga dinero pueda estudiar y todos aquellos que no puedan estudiar pasen a ser mano de obra barata. Son cómplices porque no se enfrentan. Son cómplices de no explicarle a la población qué es lo que está pasando. Podemos ser chicos, vulnerables, pero hay un elemento que es fundamental. Si nos enfrentamos al capital con un pueblo consciente, que sabe realmente lo que está pasando, el pueblo va a colaborar en ese enfrentamiento. De lo contrario, estamos hipotecando el futuro de las futuras generaciones. Y eso es lo que aquí está pasando. Política económica, directo a los acantilados. Cuando se observa el camino de la economía uruguaya en todo este tiempo, resulta por demás contradictorio recordar los cantos de sirena que hablan que todo iba bien, que estábamos blindados y que hoy nos encontremos con una inflación de más de un 10%, una devaluación que profundiza la caída del salario real y con un déficit fiscal que no deja de crecer. La dependencia de la economía uruguaya es cada vez mayor en materia financiera, comercial, y va quedando claro los efectos negativos del proceso de libre inversión en áreas productivas, que luego de extraer importantes ganancias quedan a la deriva ante cierres y pocos niveles de optimización de su producción. Aunque uno de los problemas mayores que ha ido surgiendo en el último tiempo con el concerniente silencio oficial en el tema es la depredación del medio ambiente que lleva consigo la aplicación de una política de grandes daños a la tierra, a los recursos acuíferos y principalmente a los marinos. La ausencia de una política de protección de los recursos ecológicos, subordinándolos a la mera obtención de altas ganancias para los inversores, lleva invariablemente a un callejón sin salida a la vida social y productiva en el país, y especialmente a la población que sufre todo tipo de consecuencias que trae como consecuencia la libre opción que significa el uso de plaguicidas y agrotóxicos, con grandes facilidades y sin controles sanitarios apropiados. Anuncios de una posible pastera que se negocia a espaldas del pueblo, habla a las claras que a un año de asumir el tercer gobierno del Frente Amplio, mantendrá su línea sin importar las consecuencias que ella tenga sobre la vida social y productiva nacional, que sufre necesidades constantes a causa del plan económico impuesto durante estos años bajo el rótulo del progresismo. Los últimos gobiernos nacionales han orientado su actividad económica a profundizar los lazos con Brasil, que es sin duda el principal socio del Mercosur, no tanto por su voluntad de integración, sino porque este gran gigante de la economía mundial requiere de un intercambio comercial y financiero muy fluido con la región, resultado de sus altas exigencias que provienen de su industria y de una población en expansión. La crisis política y económica que hoy sufre nuestro mayor vecino
sumido en un escándalo de proporciones que salpicó al Partido de los Trabajadores, a Lula y a la mismísima presidenta, hacen caer las expectativas que tenía el gobierno uruguayo, que acusa las consecuencias abonado por el escandalete nativo de ANCAP. Es notorio además que la gran influencia que tiene esta economía brasileña en el conjunto de las decisiones de la región y particularmente en nuestro país, así como en los artífices de la orientación económica de los gobiernos últimos y particularmente con el entrante. Ahora es evidente que el enlentecimiento del crecimiento también afectó fuertemente a las exportaciones de nuestro país, cosa que viene sucediendo hace ya un buen tiempo, con el cierre de empresas o el retiro de inversiones importantes que no expresan más que la intensa crisis que tiene hoy el capitalismo mundial. El gobierno uruguayo fue directo a los acantilados en materia económica al seguir abonando una política de estricto privilegio al capital financiero internacional. Y así estamos. Me parece un resumen esto de lo que hemos venido nosotros hablando, ¿no? Y hay un dibujo interesante, un dibujo que tiene una chimenea que echa mucho humo y que dice celulosa. Y debajo en la tierra muchas cruces. Y el título es Camposanto. Me parece que queda claro, ¿no? Es muy gráfico. Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino que hay que torcer. El camino que no podemos permitir que se siga transitando. El camino de la entrega absoluta, de la entrega absoluta, a dos manos, con la cara descubierta y con la luz prendida. En medio de la entrega se propone por parte del gobierno la instalación de un gran diálogo social. Lo explicábamos, cuando un gobierno ve claramente, porque ellos lo ven más claro que nosotros, el desastre lo ven más claro que nosotros, y tienen que cumplir el mandato del capital, y el capital quiere saquearnos sin que protestemos. ¿Qué más quiere un ladrón que meterse en la casa de alguien, poder robar y que los propios dueños de la casa lo ayuden a sacar las cosas que está robando? Eso es el pacto social. La necesidad imperiosa de los representantes del capital, que es el gobierno, de que las organizaciones sociales se sometan también a esos dictados. Porque no alcanza con que el gobierno te abre la puerta para que vos lo saquees. Ellos no quieren tener inconveniente en el saqueo. No quieren que después que el gobierno te abre la puerta para robar, se encuentren con un pueblo organizado que lo enfrente. Porque así no se podría materializar el saqueo. Y es a eso lo que apuntamos, a la necesidad imperiosa de la toma de conciencia, fundamentalmente de los trabajadores, de los jubilados, de los que sufren las consecuencias de estas políticas que se están aplicando. Nunca pensé que iba a hacer tantas audiciones radiales, iba a hablar con tanta gente para defenderse del gobierno frente amplista. Nunca lo pensé.
siempre estuvimos preparados los trabajadores a enfrentar a los partidos de las clases dominantes. Así fuimos educados. Los que entendimos a la clase social a la cual pertenecíamos en medio de la lucha con los patrones. Nos incorporábamos a la organización sindical y dentro de la organización sindical se nos explicaba lo que era la lucha de clase. Y dentro de esa explicación se nos decía que los partidos blanco y colorado eran los partidos de los dueños de la tierra, de los dueños de la industria, de los dueños de los bancos, y que esos partidos defendían los intereses de los dueños de la tierra, de los empresarios, de los banqueros, y que para defender esos intereses tenían imperiosamente que enfrentar a los trabajadores, porque cada vez que los trabajadores nos organizábamos para pedir aumentos salariales y mejores condiciones de vida y de trabajo, tocábamos los intereses de los industriales, de los dueños de la tierra y de los bancos. Nunca imaginamos que aquella fuerza política que tenía un programa antiimperialista en defensa de la soberanía y la independencia, la cual nosotros llevamos a su crecimiento y al propio gobierno, la íbamos a tener que enfrentar. Yo la verdad nunca lo imaginé, pero ellos mismos me enseñaron a que nadie tiene garantías, no existen las garantías, por más banderas que revoleen y por más programas fundacionales en defensa de los más humildes, no existen garantías una vez que llegan al gobierno que apliquen lo que prometieron. Entonces fuimos entrenados para denunciar y combatir, venga de quien venga, políticas antipopulares y antiobreras. Y sin haber estado preparado para enfrentar esta fuerza política, sí estábamos preparados para enfrentar cualquier fuerza política que aplicara políticas de entrega, políticas antipopulares. Y se trata de tomar conciencia. Ese es nuestro mensaje, tomar conciencia. La única salida de la organización, no existe otra forma. Es verso aquello de vamos a esperar las elecciones para votar a otro, eso es un verso. Eso es lo peor que nos puede pasar. Debemos tomar conciencia y organizarnos ahora. El tomar conciencia y organizarnos ahora nos garantiza poder no solo intentar el cambio de rumbo ahora, sino también nos va a garantizar en las próximas elecciones estar mucho mejor fortalecidos, organizados, ideologizados, con más conciencia, para que en caso que el próximo gobierno intente más de lo mismo, poder cambiar el rumbo más fácilmente. La única garantía para que un gobierno aplique políticas en defensa del pueblo es que el pueblo esté organizado. Si el gobierno se somete a los dictados de los enemigos del pueblo, que es el capital, el pueblo lo suplanta en la pelea y enfrenta a los enemigos del pueblo directamente. Es sencillo de entender. De lo contrario, dejamos en manos de gente que claudicó, hace rato que claudicó,
y que hoy se somete a los dictados del capital. No solo acuerda, firmando, responsabilizándose de cumplir lo que el capital dice, comprometiendo al pueblo, sino que además actúa como delegado del capital ante el propio pueblo, convocando a un pacto social. En el pacto social, donde se convocan a todas las organizaciones sociales, el gobierno actúa como representante del capital financiero internacional, como su delegado, como su agente. Lo representa y defiende sus intereses. Mucha gente no lo ha comprendido. Con el tiempo lo va a comprender. Nosotros lo que queremos es acelerar el proceso de comprensión. Es hora de organizarse. No queda otro camino. Las organizaciones sociales son las que van a definir si esto continúa camino al acantilado, como plantea el editorial, o si comienza realmente a haber un giro, no un giro como lo plantean algunos sectores del Frente Amplio y los medios de comunicación a la izquierda, un giro en defensa de los intereses populares, un giro que frene la entrega de la soberanía y de la independencia. Ese es el giro que hace falta. Y ese giro no lo va a dar el gobierno, lo tiene que dar el pueblo. Lo tiene indefectiblemente que dar el pueblo. El gobierno ya firmó su entrega. El gobierno ya firmó su rendición incondicional. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente llevan un proceso de 11 años de fusión. Están fusionados en materia económica. A veces para la tribuna, y solo para la tribuna, desde el Parlamento o desde los medios de comunicación, los dirigentes de estos 4 partidos aparecen como oposición en cuestiones secundarias que no hacen al camino de entrega, que no hacen al cambio de política económica, que no hacen al cambio de la defensa de los intereses del capital. En materia de representar al capital, llevan 11 años de fusión. Se están fusionando cada día más. Cada día coinciden más en cómo llevar adelante los dictados del capital financiero. Hoy podemos meter adentro de un bolillero a los, pongámosle, de 4 partidos, 3 dirigentes por partido, 12 dirigentes en un bolillero, como quien sortea la quiniela. Sacamos primero el presidente, damos vuelta al bolillero y sale Pedro Bordaberry. Damos vuelta al bolillero y sacamos al ministro de Economía, Danilo Astori. Damos vuelta al bolillero y sacamos al ministro de Trabajo, Luis Lacalle Pou. Y plantamos un gobierno con Pedro Bordaberry, presidente, Danilo Astori, ministro de Economía, y Luis Lacalle Pou, ministro de Trabajo. ¿Cuál sería el cambio que se podría producir en materia de entrega de soberanía e independencia?
¿Cuál sería el cambio que se podría producir con estos tres al frente? Pongo al ministro de Trabajo porque hay miles y miles de trabajadores que dependen de la política económica para vivir dignamente. Y nos preguntamos si alguno cree, se le pasa por la cabeza que con Bordaberry presidente, Astori ministro de Economía y Lacalle Pou ministro de Trabajo podría haber un cambio. ¿Qué cambio podría haber? ¿Crecerían los salarios? ¿Mejoraría la salud, la educación? Todo seguiría como está, porque los tres piensan igual en materia de entrega de soberanía e independencia. Los tres piensan igual en materia de seguir los dictados de los organismos internacionales de crédito. Los tres están de acuerdo que se instale una tercer planta de celulosa. Los tres están de acuerdo, y algunos de ellos tienen negocios en el monocultivo del eucalipto. Los tres saben que el país se está envenenando. Los tres saben que los salarios no alcanzan. ¿Cuál sería la diferencia? En materia de mejorar las condiciones de vida de la gente, ninguna. No habría diferencia. Y sacamos esos tres y seguimos dando vuelta el bolillero. Y ponemos a un presidente blanco, no sé, a Heber, presidente del honorable directorio del Partido Nacional, y ponemos como ministro de Economía a un ministro colorado, qué sé yo, y ponemos como ministro de Trabajo a Murro. Y díganme en qué puede cambiar el lineamiento económico. En nada. ¿En qué se diferencia el ministro de Economía del Partido Nacional con el ministro de Economía del Frente Amplio? ¿En qué se pueden diferenciar? Claro, alguno podrá salir a decir, vos, pero no habría consejo de salario. ¿Y ustedes creen que a los blancos y a los colorados que defienden históricamente los mismos intereses les preocupa este consejo de salario? ¿O ustedes creen que los empresarios, las cámaras empresariales no están contentos con este consejo de salario? Les sirve doblemente. Porque cuando no hay consejo de salario, hay mayor conflictividad. Y con estos consejos de salario, donde tienen techos salariales y los empresarios pueden descargar a los precios los aumentos miserables que se dan, ganan doblemente. Los salarios se mantienen sumergidos y no hay movilizaciones, porque las cláusulas de paz impiden a los trabajadores movilizarse después que acuerdan los salarios. No es difícil, hay que informarse nada más. Hay que informarse, por eso nos reímos. Nos reímos realmente cuando escuchamos a dirigentes que se candidatean para ser presidente de la fuerza política que hace 11 años, 12 años de estar gobernando. Decir que el gobierno está siendo trabado en sus buenas intenciones porque la derecha no se lo permite. La derecha en este país, la derecha tradicional, la que defiende los intereses del capital, tiene 4 partidos. A ver si lo entendemos. Históricamente en este país la derecha tuvo 2 partidos. Ahora tiene 4. Vaya, se habrá avanzado la derecha
en la República Oriental del Uruguay. Vaya si habrá avanzado. Por consecuencia, vaya si habrá retrocedido el nivel de vida. Vaya si habrá retrocedido la soberanía y la independencia. Vaya si habrá crecido la riqueza en pocas manos en los últimos años. Bueno, se llegó a decir que nuestro país en los últimos 11 años había bajado la deuda externa a la mitad. ¿Por qué un dirigente político se da el lujo de mentir descaradamente de esa forma? Porque sabe que el pueblo no está educado políticamente. Por eso se dan el lujo de mentir de esa forma. Saben perfectamente que no se ha perdido aquello que nuestro pueblo tuvo. Claro, la dictadura no fue en vano, el crecimiento, el avance del neoliberalismo, los años de dictadura y posterior a la dictadura, la destrucción de la educación, los planes educativos al servicio del capital, todo eso junto hace que estos personajes se den el lujo de mentir de la forma que mienten. Nos quedan pocos minutos para hacer un redondeo. Diríamos que estamos ante una situación muy compleja, y que a nuestro humilde entender, depende de las organizaciones populares. El perro es frente al techo. Nos vamos a ir, nos despedimos porque el perro nos corre. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.